Buenos días, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias. Quería dar un cordial saludo nada más a cada uno de ustedes y saber que estamos en esta situación de la pandemia. Es duro, pero hay que seguir en la rodillona, que toda la pomada que soluciona, como dice mi mamá. Entonces, hay que seguir orando y también pidiendo por las decisiones de nuestro presidente para que todo vaya bien y nuestras vidas sean un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, bendiciones a cada uno. Hasta luego. Bendiciones, hermanos de la PIBC, la verdad es que es un gusto y un placer poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. La verdad es que el Señor sigue siendo bueno y a pesar de las diferentes situaciones que se puedan presentar en nuestras vidas, Él nos ayuda, Él nos guía y nos anima a seguir adelante. Entonces, pues quiero dejarles ese mensaje de que siga confiando en el Señor Todopoderoso, porque Él es el que nos va a seguir sosteniendo y animando a seguir adelante. Que el Señor les bendiga a todos. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy voy a compartir con ustedes la lectura bíblica sobre la cual va a estar basada el servicio dominical del día de hoy. Y está ubicada propiamente en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a la joven, y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Que el Señor les bendiga. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas
Tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Vamos, díselo conmigo. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Vamos, iglesia, cantémoslos juntos. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Vamos. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Y se lo cántalo conmigo. Vamos. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Vamos, iglesia, cántalo conmigo juntos. Vamos a ello. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los cielos te obedecen, yo también. Vamos, iglesia. Si las rocas se adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volveré a peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Vamos, iglesia, conmigo. Con solo hablar, todos juntos, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si
la muerte derrotaste, yo también. A vos, tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor, y estoy
perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios este nuevo domingo por estar nuevamente acá reunidos a través de estos medios para poder así aprender más de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por todo lo que se ha podido venir haciendo a través de estos medios, pero también recordarles que ya estamos nuevamente con los cultos entre semana. El día martes tenemos cultos a las 7 de la noche y el día miércoles tenemos culto a las 9 de la mañana. Así que mis hermanos y hermanas solamente me deben de confirmar por favor su asistencia para poder tener claro quiénes son los hermanos que llegan. También recordarles que el culto realmente está durando 1 hora, hora 15 minutos, porque esto es lo que el Ministerio de Salud ha reglamentado en cuanto a las actividades donde están bajo techo. Así que teniendo esto claro, ya gracias al Señor llevamos 2 semanas teniendo cultos entre la semana y han sido pues de mucha bendición, y gracias a todos los que han podido ir asistiendo. Teníamos ya esta predicación lista, pero bueno, por algunas razones técnicas estamos grabando desde mi casa y no desde el templo, como ya es la intención que las predicaciones se graben desde el templo, pero poco a poco vamos a ir ya perfeccionando esto, y agradezco de veras a todos los hermanos que siempre están allí dispuestos a ayudarme con respecto a esto, para que las predicaciones ya puedan ser grabadas en el templo. Pero aquí lo importante no es el lugar donde se grabe, aquí lo importante es lo que vamos a estudiar y lo que vamos a aprender sobre la palabra de Dios. Y hoy quiero tocar un tema, vamos a empezar un tema, a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra función como padres de familia. Aunque nuestros hijos sean ya mayores y algunos de ellos también aporten al hogar, vamos a ver a partir de la palabra del Señor que los responsables en ese hogar siguen siendo papá y mamá. Y este tema se llama amor o descuido. Y vamos a estar leyendo en primer libro de Samuel. Ya estuvimos leyendo este pasaje, pero solo quiero recordarles capítulo 3, versículo 13. Y vamos a estar estudiando hoy un poquito sobre esto. Y dice la palabra del Señor: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Vamos a orar. Padre, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que tú, Señor, verdaderamente nos instruyas a nosotros como padres, como madres de familia, a seguir teniendo el control, oh Padre, de nuestros hogares. Que no permitamos, Señor, que por ver a nuestros hijos grandes o por ver a nuestros hijos ya desarrollados, perdamos el control de el hogar que tú nos has entregado. Te pedimos, oh Señor, que tú hables a nuestro corazón y que seas tú, Señor, quien nos instruya en este tema tan importante y tan necesario en nuestra sociedad. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amor o descuido.
Para poder entender la palabra amor, uno de los mejores sentimientos que como padres podemos tener por el fruto de nuestras entrañas. Ese amor por los hijos, cada uno de nosotros los padres en su gran mayoría lo tenemos y en su gran mayoría lo manifestamos. Ahora, nuestros hijos son y serán siempre lo mejor que Dios nos ha dado y también siguen siendo una gran responsabilidad y todavía más si están bajo el techo que el Señor nos ha entregado. Y cuando hablo de descuido, quiero que entendamos que podríamos confundir este hermoso sentimiento de amor con displicencia y apatía que nos lleven a ejercer mal nuestra función de padres. Dios nos llama a cuentas y valorará cómo estamos actuando nosotros como padres, aunque nuestros hijos sean ya mayores y más grandes. Muchos tenemos hijos grandes, muchos son quizás más fuertes que sus padres, muchos podrían ganar más dinero que sus padres, pero siguen siendo personas que necesitan de dirección y cuidado. Por eso es que estamos nosotros los padres. Y quiero hacer la salvedad que no hay ningún problema realmente en el hecho de que los hijos sigan estando bajo el techo de sus padres. Eso es una gran bendición y gracias a Dios por todos aquellos hijos que todavía están allí, aunque tengan la independencia económica para poder estar en otro lugar, pero prefieren estar en el hogar de sus padres y eso es una gran bendición. Cuánto deseara yo poder vivir con todas mis hijas y poder estar con ellas todos los días y bueno, ya dos de ellas son casadas y entonces cada una tiene su propio hogar, pero no hay nada de malo, es al punto que quiero llegar en el hecho de que los hijos ya grandes vivan bajo el techo de sus papás. Pero también como padres de familia no debemos dejarnos llevar por el corazón. Todos, absolutamente todos conocemos a nuestros hijos, conocemos sus virtudes y conocemos sus carencias. En cuanto a esto, no podemos ignorar nuestra responsabilidad de corregir a nuestros hijos cuando todavía hay tiempo y siempre que estén también bajo nuestro techo. Es importante la corrección y la disciplina en el caso que sea necesario. Vamos a estar viendo 4 puntos importantes. Vamos a estar viendo el llamado de atención que Dios le hace a Elí. Vamos a ver los pecados de los hijos de Elí y vamos a ver las amonestaciones para los hijos de Elí y lamentablemente también la muerte de los hijos de Elí. Recordar nuestra responsabilidad como padres es la intención de este mensaje. Primero vamos a ver con el llamado de atención de parte de Dios a Elí. Y lo vemos ahí precisamente en el versículo 13 del capítulo 3 de primero de Samuel. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y déjenme decirle, mis hermanos, que Dios mismo se encargó de poner orden en la familia de Elí. Ahora vea cómo lo dice la palabra de Dios. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿La casa de quién? La casa de Elí. Déjenme decirle, mis hermanos, que la responsabilidad era de Elí. Elí no había sido un mal sacerdote, Elí no había blasfemado a Dios, pero sus hijos sí lo habían hecho. Y al fin y al cabo, el responsable de su hogar era Elí. El responsable del tabernáculo era Elí. Y los hijos, aunque estaban siendo pecadores y aunque estaban haciendo cosas
que no les correspondía, quien debía de haberles llamado la atención era Elí como padre. Cuando tenemos la bendición de ver a nuestros hijos entregados al Señor, manifestando claramente que son hijos de Dios, pero sabemos que están actuando diferente a lo que la Biblia dice, a lo que Dios dice, el encargado o los encargados de hacer la corrección son los padres. Todos nosotros, como les dije anteriormente, reconocemos y conocemos muy bien a nuestros hijos. Y aunque los idealicemos y pensemos que son los mejores, nosotros sabemos que tienen sus carencias, que tienen sus limitaciones. Por lo tanto, nosotros debemos de ser vigilantes. Y ahora vamos a ver cómo Dios le verdaderamente confronta a Elí con respecto a sus hijos. No olvidemos lo que dice Hechos capítulo 5, verso 29, donde dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar pasar las cosas. No es correcto ser complacientes con ellos. Nosotros tenemos que entender que si nosotros, como padres de familia, no ponemos reglas claras, no ponemos límites, déjeme decirle que nosotros estamos siendo irresponsables como padres de familia. No podemos entonces dejar pasar las cosas. Vamos a ver cómo también ya Elí tenía este mismo llamado de atención allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dice la palabra del Señor: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Habéis honrado, dice, a tus hijos antes que a mí. Cuidado, mis hermanos, caer en ese pecado. Cuidado, mis hermanos, dejar que nuestros hijos ofendan a Dios bajo el techo que Él nos ha entregado. Dice el versículo 13: por la iniquidad que Él sabe, El decir que somos hijos de Dios y no obedecer sus mandatos es sinónimo de una blasfemia. Está diciendo por la iniquidad que Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Ahora, esta palabra blasfemia es la palabra kalal, que es despreciar, tener desprecio, destruir, disminuir, tener en poco la obra de Dios, tener en poco los mandatos de Dios, tener en poco los principios que como padre Él les había dado. Y es que, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los principios que nosotros les hemos entregado a nuestros hijos, mucho cuidado de que ellos verdaderamente vivan bajo esos principios, estén siendo verdaderamente guiados por esos principios. Los hijos de Elí no estaban comportándose correctamente como siervos de Dios y delante de su padre. Ya había sido advertido por Dios de lo que estaban haciendo sus hijos. Elí ya lo tenía claro, lo acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 29. Pero también Elí tenía conocimiento del comportamiento de sus hijos. Dice en el versículo 13 del capítulo 3, dice: por la iniquidad que Él sabe, le dice el Señor, por lo que Él sabe que sus hijos están haciendo y no está haciendo nada. Déjeme decirle que es lamentable la inacción de Elí con respecto a sus hijos. Qué triste que sea Dios quien tenga que llamarle la atención a Elí como padre y decirle: usted está haciendo mal porque usted no está corrigiendo a sus hijos.
Probablemente sus hijos no hubieran cambiado. Probablemente hubieran seguido siendo malos hijos. Pero Elí hubiera salvado su responsabilidad como padre de sus hijos. Cuidado, mis hermanos, cuidado con idealizar a nuestros hijos. Cuidado con permitirles cosas que no son correctas delante de Dios. Quiero hablar un poquito con usted, mi querido joven y mi jovencita. Yo no tengo ningún problema y no es malo que usted esté en la casa de sus padres. Eso es bueno. Eso es hasta cierto punto es sano que usted esté allí. Pero cuidado en estar poniendo a sus padres en problemas. Cuidado con su comportamiento. Déjeme decirle que en muchas ocasiones los adultos jóvenes, porque ya no son jóvenes ni jóvenes adultos, son adultos jóvenes que ya son profesionales, que probablemente ganan más que sus padres, que probablemente tengan más estudios que sus padres, que quizás estén aportando al hogar cantidades importantes de dinero. Yo quiero decirte que eso no te hace ser el papá de tus papás. No te llames a engaño. El hecho de que usted tenga la bendición de compartir con sus padres no le da derecho a querer mandar a sus padres. Y quiero ser muy enfático en esto, porque aquí vemos que Dios dijo: yo voy a juzgar la casa de Elí. No dijo: voy a juzgar la casa de sus hijos. Él dijo: yo voy a juzgar la casa de Elí, porque el responsable es papá y la responsable es mamá. Y quiero ir un poquito más. Muchas veces cuando los jóvenes o los adultos jóvenes empiezan a aportar dinero a la casa, se sienten en el derecho de hacer lo que quieren. Y déjeme decirle que ese no es un comportamiento de un hijo de Dios. Ese no es un comportamiento para una persona que ama a Dios. No sé, joven, si tú te habrás preguntado alguna vez si crees que es que estás aportando mucho dinero a la casa y porque pagas la luz o porque pagas el teléfono o porque pagas X cosas de la casa, ya tú estás como pagándole a tus papás. No te engañes. No te engañes. Yo no sé, joven, si tú te habrás preguntado alguna vez, mi querido adulto joven, yo no sé si tú te habrás preguntado alguna vez cuánto costaban tus pañales cuando estabas bien pequeño. ¿Cuánto le costaba a tu mamá lavar aquellas mantillas para que quedaran bien blanquitas y bien limpiecitas después de que tú las ensuciabas? ¿Cuánto se gastaba en jabón? ¿Cuánto crees que costaba cada plato de comida que ponían en tu mesa? ¿Cuántas veces te comiste el último pedacito de pollo y mamá y papá dijeron: yo no quiero, porque sabían que tú sí? No hay dinero para pagar lo que nuestros padres han hecho por nosotros. No hay dinero ni hay esfuerzo para pagar lo que nuestros padres han hecho por cada uno de nosotros. Así que no pienses que porque das una cuota, porque pagas esto, porque pagas lo otro, tienes el derecho de hacer lo que te dé la gana en la casa de mamá y en la casa de papá. Si es que al final quieres hacer lo que te da la gana y vivir tu vida como te da la gana, al final le tendrás que dar cuentas a Dios también. Pero entonces vete. Pon tu apartamento, vete a alquilar una casa, paga tu luz, paga tu internet, paga tu agua, paga quien te lave, paga quien te aplanche.
paga quien te haga la comida y entonces vive tu vida como quieres. Pero no pongas a tu papá y a tu mamá en una situación en la que sea Dios quien tenga que juzgarles, en la que sea Dios que tenga que venir a poner orden. Es triste, pero es real. Muchas veces hay hijos que se pasan con sus padres. Y estoy hablando ahorita de hijos grandes. Pero más adelante quiero hablar un poquito sobre los hijos pequeños también, que en muchas ocasiones tratan mal a sus padres. Cuidado, cuidado, niñito, cuidado, niñita, cómo le hablas a tu mamá, cómo le hablas a tu papá. Ten cuidado. Quiero hablarles un poquito sobre los pecados de los hijos de Elí. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué era cómo ellos estaban comportando para poder entender las acciones, para poder saber por qué hacían lo que hacían? Primero que vemos es que los hijos de Elí no eran salvos. No eran hijos de Dios. Dice primero de Samuel capítulo 2 versículo 12. Dice la palabra de Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué interesante. Eran hombres impíos. Mis queridos padres de familia, el hecho que nuestros hijos estén años y años en el cristianismo no los hace cristianos. No. Es importante identificar que nuestros hijos han hecho una entrega real de corazón a Cristo, para que entonces le puedan servir a Él de corazón. Y no porque estuvieron muchos años en una iglesia. No, mis hermanos, esto es importante para que ellos verdaderamente tengan una relación personal con Cristo. Cada uno de ellos. Mis hermanos, nuestros hijos podrían estar toda una vida metidos en las iglesias, pero eso no hace cristiano a nadie. Aunque no nos guste, nuestros hijos ya grandes darán frutos de arrepentimiento o frutos de no haber conocido a Cristo Jesús. Y nosotros como padres tenemos que saber cuál es el fruto que están dando nuestros hijos. Saben, es interesante porque los hijos de Elí vivían en el tabernáculo, comían en el tabernáculo, dormían y se despertaban oyendo de Dios. Se dormían escuchando de Dios, se despertaban escuchando de Dios, pero esto no hace cristiano a nadie. Mis hermanos, yo les he contado cuando mi papá era pastor en la primera iglesia bautista de Heredia, pastor misionero, los domingos, cuando yo tenía, 13, 14 años por allí, los domingos yo estaba en 4 cultos. En la mañana empezábamos en Getsemaní de Heredia. A las 2 de la tarde por ahí estábamos en San Isidro de Heredia, un lugar que, si no me equivoco, si la mente no me traiciona, se llamaba Las Quebradas. Luego a las 4 de la tarde, 4 y resto, estábamos otra vez en el culto de la tarde en Getsemaní. Y después de ahí bajábamos al culto a las 7 de la noche en la primera iglesia bautista de Heredia. Yo era muy religioso, pero eso no me hacía cristiano. Yo pasaba con la guitarra cante y cante, pero eso no me hacía cristiano. Mi papá era el pastor, pero eso no me hacía cristiano. Cuidado con creer que nuestros hijos, porque han estado años y años y años en una iglesia, son cristianos. Ellos tienen que dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Ellos tienen que amar al Señor. Ellos tienen que entregar su vida a Cristo Jesús. De lo contrario, van a dar frutos de que no conocen a Jesús.
de que no conocen a Dios. Y eso era lo que estaba pasando con los hijos de Elí. Yo entiendo que cuando se está grande se va ganando cierta independencia, pero esto no les hace gobernadores del hogar. Nuestros hijos pueden ganar más dinero que nosotros, pero si viven bajo nuestro techo, ellos no son nuestros jefes. Nuestros hijos podrían aportar mucho dinero a la casa, pero eso no los hace ser el papá de los papás. Cuidado, porque esto en nuestra sociedad está pasando. Nuestra sociedad está ahora teniendo muchos jóvenes, adultos jóvenes, viviendo de esta manera, creyendo que porque aportan económicamente o porque ya dan muy buenas ideas, pueden ellos vivir sus vidas como quieren en el hogar de sus padres. Pero también quiero hablar un poquito de aquellos niños pequeños que ni cuerpo tienen y le hablan mal a sus papás y les hablan pésimamente a sus papás, y lamentablemente padres que solo hacen lo que sus hijos quieren que hagan, padres que solo se comportan como sus hijos quieren que se comporten, padres que son regañados por sus hijos de formas irrespetuosas y ellos como padres no hacen nada. Permiten que sus hijos les hablen irrespetuosamente. Permiten que sus hijos les griten. Permiten que sus hijos les ofendan. Cuidado con este tipo de comportamiento, padre, porque cuando el Señor juzgue no va a juzgar a tu hijo, va a juzgarte a ti como papá y como mamá. No es posible que en nuestra sociedad se esté dando estas cosas. No es posible que ahora los niños resulta que se manejan a dedillo los derechos de los niños. Y es bueno que tengan sus derechos, por supuesto. Hay muchos niños que son muy maltratados. Pero ¿cuántos niños saben sus deberes? ¿Cuántos niños saben honra a padre y madre? ¿Cuántos niños saben hablarle con respeto a sus padres? ¿Cuántos niños saben a no gritarle a sus padres? Cada vez saben más sus derechos, pero no ponen atención a sus deberes. Padres que dejan órdenes y sus hijos no las obedecen. Y llegó papá y llegó mamá y nada pasó. Saben, esto trae inseguridad al corazón de nuestros hijos. Ellos necesitan las reglas, ellos necesitan los límites para que puedan criarse seguros de lo que están viviendo. Y como decía por allá mi abuelito, de chiquitos van para grandes. Y cuando ya están grandes, cuesta mucho poderlos reeducar. Podría seguir con este tema, pero mi querido hermano joven y mi hermanita joven, no se enoje conmigo. Voy a continuar un poquito más con respecto a esto. El punto es que debemos ver cómo nos estamos comportando como padres. Cómo estamos dando dirección a nuestros hijos. Si nuestros hijos están entendiendo que ese hogar es de papá y es de mamá y no de ellos. Delante del Señor los responsables del hogar somos los padres y no los hijos, sin importar su edad o qué tanto estén aportando al hogar. Entonces vimos, hermanos, que los hijos de Eli primero eran muchachos inconversos. Segundo, ellos tenían a Baal. Voy a aprovechar estos minutos que me quedan. Ellos tenían a Baal como su Dios. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esta palabra impío en el hebreo es
la que se traduce como hijos de Belial. En otras palabras, él dice la palabra del Señor que son impíos. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al dios Baal. Entonces, mis hermanos, ellos no creían en Dios. Ellos creían en los ídolos. Y esto era un despropósito para los planes de Dios. Imagínense a estos muchachos haciendo la obra del Señor sin creer en el Señor. Imagínense a estos hombres haciendo el servicio del tabernáculo de Dios sin creer en Dios. Claro que vamos a ver todas las barbaridades que hacían, por eso lo hacían, porque no creían. Su descuido en las cosas sagradas tenía la peor de las razones. ¿Por qué? Porque tenían un corazón dirigido por la idolatría. No honraban a Dios como su Dios. Ay, mi querido joven, solo tú y Dios saben si tú estás honrando a Dios como tu Dios. Y si tú estás en malos pasos, entiendes que estás haciendo cosas malas delante de Dios, dentro del hogar de tus padres, estás metiendo a tus padres en problemas delante de Dios. Y sí, Dios te va a llamar a cuentas individualmente a ti, pero también va a llamar a tus padres y les va a decir, por cuanto no hiciste nada de las cosas que tú sabías que estaban haciendo tus hijos. Mis hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Los hijos de Elí no podían dar un buen servicio a Dios porque Dios, el Dios verdadero, no era su Dios. Lamentablemente, el papá, Elí, lo sabía, porque por sus frutos los estaba viendo, y Elí, lamentablemente, no hizo nada. Que Dios nos libre y que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Dios desea relaciones personales con cada uno de nosotros. Y es nuestra la responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos en el camino. Cuando estén grandes, tomarán decisiones. Cuando estén grandes, tomarán su camino y darán los frutos que vayan a dar. Pero ojo, si están dando frutos de impíos, que no lo den dentro de su hogar, si su hogar es un hogar cristiano, si su hogar es un hogar dirigido verdaderamente por Dios. Yo no quiero que tú, adulto joven, que vives con tus padres, te resientas conmigo. Yo no quiero que me dejes de hablar. Pero sí, necesito ser claro en esto. Cuidado, cómo estás viviendo tu vida dentro del hogar de papá y dentro del hogar de mamá. Cuidado cómo estás dirigiendo tus pasos dentro del hogar de papá, dentro del hogar de mamá. Dios va a llamar a cuentas a papá y a mamá por las cosas también que tú estás haciendo en el hogar. Termino con 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré, dice Dios, la casa para siempre. Yo juzgaré su casa para siempre. Y la va a juzgar, ¿por qué? Sigue diciendo, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Próxima semana seguimos con este hermoso tema, porque es importante entender y dejar completamente claro que los responsables del hogar es papá y es mamá. Por mucho que usted esté grande, por mucho que usted esté aportando, el hogar es de papá y es de mamá. Y Dios a los que va a llamar a cuentas es a papá y es a mamá. Vamos a orar. Padre,
Gracias por este tema, gracias por este tiempo, porque sabemos, Señor, que tú tienes también que ayudarnos a dirigir nuestros hogares, Señor. Tú nos ayudas a cada uno de nosotros, Padre. Pero nosotros tenemos también nuestro grado de responsabilidad. Saber en los pasos que andan nuestros hijos. Entender que por mucho que les amemos, no podemos descuidarles. Y Señor, gracias por los jóvenes, los adultos jóvenes que están todavía en sus casas. Gracias por ellos. Gracias, Señor, porque sus padres les tienen cerca. Pero también, oh Padre, ayúdales a entender que ese hogar no es de ellos. Ayúdales a entender, Señor, que ellos están bajo la responsabilidad de sus padres todavía. Y que el hecho de que ganen más dinero, o el hecho de que son muy grandes, o el hecho de que son muy fuertes, no les da el privilegio de gobernar ese hogar. Porque ese hogar tú se lo diste a papá y se lo diste a mamá. Y a quien vas a llamar a cuenta de lo que esté pasando en ese hogar es a papá, es a mamá. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Gracias por este tiempo, Señor, y ayúdanos a crecer en tu conocimiento. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo, mis hermanos y hermanas. Les recuerdo nuevamente que los martes a las 7 de la noche tenemos culto de oración. Los miércoles a las 9 de la mañana, culto de ayuno y oración. Los martes estamos viendo en Primera de Juan lo que es la comunión que Juan nos expresa en Primera de Juan, y los miércoles estamos desarrollando a Jesús a través del Evangelio de Juan. Todos cordialmente invitados. Los miércoles también tenemos nuestro culto por Skype, y también los sábados a las 10:30 de la mañana los niños tienen su actividad y los jóvenes en la tarde. Las damas también siguen con sus programas a través de WhatsApp. Así que, mis hermanos, la iglesia sigue adelante. Que el Señor me lo siga bendiciendo, y gracias por poner atención no a mis palabras, sino a la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.